damos la bienvenida a Jaime Flores del Partido Republicano. Me vas a disculpar, Jaime, yo sé que a veces los títulos cambian. ¿En qué posición estás ahora? Bueno, la posición, Sandra, es larguísima. A ver, me encanta. Se llama Director Hispano de Extensión y Comunicaciones del Comité Nacional Republicano. Yo quisiera que el salario fuera más o menos proporcional al nombre, no al título. Yo quiero 10,000 por cada letra. Sí. Yo soy el portavoz del Partido Republicano y con eso yo creo que es suficiente. Yo creo que ya entendemos. Bueno, mira, vamos a hablar de algo que la verdad, mira, ni siquiera tengo información. Anoche me puse a buscar en Google y no encontré, pero sí había escuchado al presidente que dijo, y creo que fue como una oración en ese discurso, no fue algo muy largo, pero habló algo sobre la creación de instituciones mentales. Y quiero hablar de este tema porque esto es un tema tan complicado en este país. Porque desde los años 60 que John F. Kennedy movió y cerró los manicomios por tal vez muy buena intención y muy buen motivo, dijo que eso se iba a ocupar, las comunidades se iban a ocupar de eso. Sin embargo, realmente las comunidades nunca financiaron ese cuidado mental y quienes están enfrentando esa realidad son los policías. Los policías son quienes llegan cuando una persona está amenazando con una pistola, cuando está pegándole un esquizofrénico a la madre, etcétera. ¿Qué me puede decir, qué es lo que se conoce hasta el momento, sobre esta posible creación de instituciones mentales? Pues es muy preliminar todavía, es una intención, claro. Todavía no tenemos detalles sobre cómo va a ser, cuándo va a ser, pero ha sido uno de las, digamos, de los intereses más especiales que ha tenido el presidente a lo largo no solamente de su campaña, sino también de su gobierno, sobre todo ahora, Sandra, que arrecian pues los ataques contra las personas que tienen la responsabilidad de hacer respetar la ley y el orden en los Estados Unidos. En cualquier organización civilizada, en cualquier sociedad pues que se rige por el Estado de Derecho, pues las agencias, las organizaciones, las entidades que responden por el cumplimiento de la ley, pues merecen que el público pues la respete y sobre todo entienda que están allí cumpliendo con su obligación, con su trabajo, que fueron entrenados y fueron pues se les dieron las capacidades y las responsabilidades para cumplir con ese cargo. Lo que viene sucediendo en este país, no solamente lo que tú mencionas en materia, digamos, individual, sino que en lo colectivo, por ejemplo, lo vimos cuando el tema de Black Lives Matter, el asesinato de George Floyd, que fue verdaderamente lamentable y totalmente injustificable y cometido por un agente del orden. Pero eso no implica que todos los agentes del orden pues deban ser víctimas de una represalia por parte de personas desadaptadas y que se organizan justamente para instituir el caos en nuestra sociedad. Bueno, que, pues, sí. Jaime, aquí localmente tuvimos no fue aquí, disculpa. No fue aquí, pero vimos ese señor, ese hombre que apuñaló a la muchacha ucraniana varias veces en un sí. tren o en un bus. Esa persona se sabía que tenía problemas mentales, estaba libre porque el sistema o vas a la cárcel o vas a un hospital psiquiátrico, pero en ese hospital psiquiátrico tienen un límite de tiempo que te pueden tener detenido. Entonces es una a revolving door, una puerta, sí, ¿cómo se dice? Giratoria. ¿Cómo? Giratoria. Una puerta giratoria, o sea, eso no tiene fin. Entonces la víctima, sí. Las familias están en más nunca acaba, y tienen esta persona que saben que es peligrosa, está en la calle, estamos esperando que cometa un crimen para poderlo meter en la cárcel. Entonces las cárceles están lidiando con la salud mental y los oficiales del orden están lidiando con esto, que la verdad que es algo triste y es algo muy extraño, porque una persona con una enfermedad mental, tú la ves y es normal en un momento y de repente no lo es. Sí. Es algo, sí. es algo. Es muy importante trabajar en prevención, Sandra, en prevención de esto, es decir, que este tipo de cosas no ocurran. Y para eso es muy importante también poder diagnosticar cuál es la condición mental de las personas. Y para eso se requiere muchísimo trabajo de la sociedad en general, no solamente de las instituciones especializadas, sino además de la misma gente, los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, que pueden evidenciar algunos comportamientos pues sospechosos y pueden dar aviso a tiempo, primero para que la persona reciba pues la atención médica, la atención de salud mental necesaria cuando sea oportuno, sino también para prevenir tragedias como las que lamentablemente vemos todos los días. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Quiero hablar acerca de esos $2,000. Bueno, tal vez
vamos en orden. Como acabamos de hablar de los agentes de la ley y del orden y de cómo las personas los están atacando, vamos a hablar acerca de esta subpoena, de esta orden que le han emitido al gobernador de Minnesota y al señor Frey. Alcalde de Minneapolis. El alcalde de Minneapolis. Muchas gracias, porque aquí estoy buscando que tengo la noticia escrita y por algún motivo ahora se me desaparece en el momento que quiero conversarla, pero no importa. Exactamente. Ellos tienen órdenes ahora de ser investigados, los están haciendo un subpoena para preguntarles. Ellos han sido muy vocales en contra de ICE, diciéndole al pueblo que no respete a ICE, diciéndole a las personas que llamen al 911 si ven a un policía federal haciendo su trabajo. ¿Qué lectura le damos a todo esto? ¿Y cómo es posible que un gobierno local pueda socavar el poder de un policía federal? No se entiende. Están poniendo la política por encima del cumplimiento de su deber, Sandra. En realidad, pues son demócratas y no quiero de ninguna manera pues acusar a todos los demócratas de ese mismo comportamiento. Muy por el contrario, tengo muy buenos amigos, trabajo con gente que pues milita en el Partido Demócrata, tiene sus razones para hacerlo. Y está muy bien. La democracia consiste justamente en que podamos convivir eligiendo a nuestros gobernantes, pero sin que eso signifique que tenemos que pelearnos entre nosotros a título personal cuando suceden estas cosas. Pero el comportamiento de unos líderes que fueron elegidos para mantener la ley, para respetar la ley, mantener el orden, mantener la convivencia entre sus ciudadanos, no pueden estar haciendo este tipo de cosas por razones puramente políticas. La verdad es que lamentablemente los demócratas han pasado la raya desde hace mucho tiempo. Simplemente no tienen liderazgo, no tienen propuestas, no tienen nada que ofrecerle a los votantes. Y entonces no les queda más alternativa que tratar de destruir lo que viene haciendo esta administración. Esta administración ha logrado, mediante el uso, en algunos casos inclusive de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, recuperar el orden y la convivencia y sobre todo pues la seguridad en algunas ciudades en los Estados Unidos, comenzando por la misma capital, la ciudad de Washington, donde las tasas de delincuencia estaban tan altas que no hubo más alternativa para el gobierno federal que enviar allí efectivos para que pues controlaran el orden en la ciudad. Y las tasas de delincuencia bajaron, la tasa de homicidios llegó a estar por varias semanas en cero, no había un solo asesinato en la ciudad, y eso ha tenido que suceder en otros lugares. Había una necesidad urgente en ese país de controlar el tema de la frontera y el tema de la inmigración, que se había desbordado durante la administración Biden. Entraron, según cuentas de ellos, hay quienes consideran que fueron más, pero según cuentas de la administración entraron 7 millones de inmigrantes indocumentados, de los que no sabemos ni de dónde vienen ni qué antecedentes criminales tienen. Evidentemente no todos los inmigrantes son delincuentes, pero sí se ha notado un incremento en la tasa de delincuencia en las zonas donde pues justamente se han venido a asentar comunidades migrantes en los Estados Unidos. Ahora, era necesario que el presidente hiciera la operación que está haciendo, que es deportar a aquellos criminales. Claro, en Minnesota, ¿cómo es que se permite que un gobierno local no acate las órdenes del gobierno federal en cuanto a esta situación de entregar a las personas que tienen delitos y que están aquí de forma ilegal? Si Minnesota hubiese cumplido con eso, ¿crees que nos hubiéramos ahorrado las manifestaciones y la violencia, la verdad, la muerte de la señora Nicole Good, que en definitiva pagó el precio mayor? Sin duda, sin duda. Si hubiera habido organización, es decir, a nadie se le niega, Sandra, el derecho a protestar. Todos tenemos el derecho de protestar. Yo puedo usar tu programa de radio para protestar por alguna cosa. Yo puedo salir a expresarme en una calle. Lo que no puedo es, primero, desconocer la autoridad que tienen los agentes de ICE para cumplir con su trabajo, que vienen haciéndolo desde hace décadas. Esto no es nuevo. El presidente Trump no instituyó a ICE, no creó a ICE, no le dio los poderes que tienen los agentes de ICE para hacer lo que tienen que hacer. Eso está establecido por ley desde hace décadas y hay que respetarlo. La ley es para respetarla. Si hay que cambiarla, hay que cambiarla, hay que entrar en el proceso de cambiar. Si alguien tiene quejas contra agentes de ICE, hay mecanismos donde puede presentar esas quejas y seguramente habrá una investigación y si hay alguien culpable de haber cometido alguna irregularidad o algún abuso, pagará por eso. Lo que no podemos es
ir nosotros como ciudadanos a tomarnos la ley como si fuera nuestra y aplicarle sanciones en vivo y en directo y a todo color, porque eso siempre está lleno de cámaras, a los agentes de ICE que están cumpliendo con su obligación. De manera que pues hacen muy mal tanto el gobernador, que además pues si no protagonizado, por lo menos ha sido cómplice o por lo menos ha escondido una operación de corrupción como no tiene antecedentes, es decir, más de 9 billones de dólares que han perdido de las arcas del estado de Minnesota, que además eran destinados a paliar el hambre de los niños más necesitados, y esto se lo han robado. Y se lo han robado además comunidades de inmigrantes, es decir, hay una comunidad somalí directamente involucrada con todos estos casos de soborno. Y en lugar de tratar de resolver los problemas, lo que estamos haciendo es agravándolos, dándole a la gente la autoridad, respaldando a la gente que cree que tiene la autoridad para sancionar en vivo a los agentes del orden, simplemente porque ellos consideran que no están cumpliendo con sus obligaciones dentro del marco de la ley. Yo creo que si alguien regresaría a la vida después de haber muerto, por ejemplo, en los años 50, hubiese dejado el país en esos tiempos, antes incluso de la revolución de los derechos civiles, ¿no? De lo que sucedió en ese tiempo, regresaría ahora y no podría creer que esto está sucediendo, que un gobierno estatal esté en desacato a las órdenes del gobierno federal. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Tengo mucho que quiero cubrir contigo porque las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y el Partido Republicano, aunque se anotan muchos logros con el presidente Donald Trump y con esta administración a nivel doméstico y a nivel internacional, con las políticas internacionales, sin lugar a duda también enfrenta varios retos, ¿no?, que van a tener que enfrentar en la elección de medio término. Entre ellos, y yo siempre lo hablo aquí, yo apoyo la administración y yo quería que hubiese orden en la frontera y creo que eso se ha logrado con 5 estrellas, o sea, eso la verdad. Pero sí también vemos que están saliendo algunos reportes, por ejemplo, hoy tenemos esta historia de un cubano que murió y ahora la determinación oficial es que fue un homicidio. Entonces vemos problemas con ICE. Fíjate, una persona que apoya la administración también con este tema de inmigración le está dando a la oposición material. ¿Qué crees que pudiera cambiar de ahora a las elecciones para calmar esta crítica, o qué crees que va a pasar o que va a seguir igual? No sé. ¿Cómo va a enfrentar el Partido Republicano estas críticas? Se está trabajando ya, Sandra, en hacer algunos correctivos. Es decir, primero hay que investigar si efectivamente estos hechos, cómo ocurrieron. En realidad, como cualquier otra investigación, siempre hay, y en el mundo polarizado en que vivimos, pues cada vez son más antagónicas las posiciones de las personas. Es decir, mira el caso que mencionaste de la señora que perdió la vida lamentablemente en Minneapolis en un enfrentamiento con un agente de ICE. Para la mitad de los estadounidenses, el agente de ICE es un asesino. Para la otra mitad de los estadounidenses, la señora que manejaba su automóvil es una terrorista. No podemos llegar a esos extremos. En lo que tiene que ver con este tipo de investigaciones hay que esperar que se produzca el resultado. Hay que apoyar a quienes están investigando los hechos tales como ocurrieron y que se establezca también si efectivamente hay culpabilidad de algún agente del gobierno, que tampoco está exento de cumplir con la ley. Si alguien está incumpliendo la ley o cometiendo abusos, pues tiene que ser llevado a la justicia y si efectivamente se comprueba que los cometió debe ser sancionado. Ahora, esto no es, la gente tiene que tener la certidumbre de que el presidente Trump no está ordenándole a agentes de ICE que violen nada ni que abusen de nadie. Hay que hacer una operación muy grande. 7 millones de inmigrantes indocumentados entraron. Muchos de ellos no sabemos quiénes son. Una gran cantidad de ellos, la gente dice inmigrantes, inmediatamente pensamos en hispanos. Sí, pero no, eso mismo estaba pensando, usted hablando y yo pensando en los de Laos y de otros países asiáticos que hemos visto en Minnesota. Exacto, no son todos latinos para nada, africanos. Y por eso en las elecciones de medio término, Sandra, el tema de los abusos de ICE puede ser importante para algunas personas, pero para la mayoría de los hispanos que vivimos legalmente en los Estados Unidos, el combate a la inmigración ilegal es importante, porque estos inmigrantes de esos países del Extremo Oriente que acabas de mencionar, vienen detrás de las conquistas que nosotros como hispanos venimos haciendo hace 3, 4, 5 décadas. Vienen detrás de nuestros puestos de trabajo, vienen detrás de nuestra vivienda, vienen detrás de los puestos en las escuelas para nuestros hijos. En fin,
nosotros no vemos, y sobre todo la gente que vive en las zonas fronterizas, se ha molestado muchísimo con la manera irresponsable como se manejó la inmigración ilegal durante la administración pasada. Y pues se alegran y le agradecen al presidente Trump que se esté resolviendo ese problema gravísimo. Habrá que corregir los errores que se están cometiendo, no negamos que se puedan haber cometido algunos, no nos escondemos de la necesidad de resolverlos, pero de ahí a pensar que la política como tal, que lo que el presidente está haciendo, que no es otra cosa que cumplir con el mandato que le dieron en las urnas, esté mal. Tal vez en la forma hay algunas cosas que se pueden corregir, pero en el fondo parece que estamos la mayoría de acuerdo con que se haga lo que se tiene que hacer. Bueno, vamos a hablar de economía. Sé que ha habido reportes mixtos sobre la economía. Tuvimos un economista aquí ayer que en general dijo que la situación se ve bien, pero el presidente Trump está afirmando de que tiene este plan de enviar cheques de $2,000 a ciertas personas, a la clase media. ¿Quién califica? ¿Qué es esto? No sé si estoy de acuerdo necesariamente con repartir dinero, pero explícame cuál es el pensamiento con esto. ¿Qué están pensando? Es muy preliminar todavía y es apenas algo que ha dicho el presidente, entre otras cosas, para alabar el resultado de su política de comercio internacional, la y de aranceles para tratar de equilibrar y ese tipo de cosas. Eso le ha producido al Tesoro Nacional una cantidad muy significativa de dinero que el presidente ha dicho podría inclusive distribuirse entre las personas. Ahí hay un par de vertientes, hay quienes consideran que sí, que esto vendría muy bien, pero tiene otras dificultades, que podría ser visto como una medida populista. Y hay otros que consideran que una manera más responsable de emplear ese dinero sería, pues, ayudar a pagar una deuda nacional que viene creciendo desde hace mucho tiempo. Claro, el rollo con eso es que no es tan sexy, porque no lo vemos. Esa deuda nacional, yo ni sé lo que es, ni me afecta, yo creo que no me afecta. Mientras que si me das los 2,000, sí lo veo. A cobrártela a ti, ¿no? Nadie va a venir a tocar tu puerta para cobrarte la deuda nacional. Pero fíjate cómo son las sutilezas de estos temas, porque uno dice, bueno, esa deuda no, pero yo, que bueno, como leo y estoy en esto, claro, considero que sería muy bueno bajar esa deuda nacional porque lo que estamos pagando en intereses solamente sería el mayor ahorro. Pero como todo, Sandra, hay quienes van a decir, mira, si el presidente no lo hace, mal porque no lo hace. Y si lo hacen, mal porque lo hacen. Mal porque no lo hace, porque vamos a pagar la deuda nacional si podrían enviarnos ese dinero. Pero si lo hace, van a salir a atacarlo porque está haciendo una medida populista, está regalando el dinero que no es de él, el dinero no es del presidente, sino del gobierno, en fin. Eso tienen que estudiarlo muy bien y van a tener que tomar la decisión que más convenga, no solamente al corto, sino al mediano y largo plazo, que es está resbaloso. Lo fundamental. Lo fundamental es que la economía viene muy bien. Ya mira, se dio a conocer hoy la cifra del crecimiento económico que supera todas las expectativas de los economistas. Estamos creciendo a un 4.4%, cuando se esperaba que ni siquiera llegáramos al 2% en crecimiento después de lo que el presidente recibió, el desastre económico que recibimos con la inflación más alta en más de 40 años y todo lo demás. La gente quiere que empiecen a bajar los precios de las cosas en los supermercados y en eso se está trabajando también. Ya comenzamos muy bien. Inicialmente en el primer mes de gobierno bajaron los huevos casi 70%. Ya tenemos la gasolina más barata que hemos tenido en más de 5 años. De eso estuvimos hablando aquí ayer y es verdad que se ha visto, al menos en algunos productos sí se ha visto una leve rebaja, pero yo soy de las que cree que una vez que suben los precios es muy difícil realmente que bajen, pero ya es cuestión no sé qué tenga que ver con las políticas del gobierno. Si los precios no bajan, si los ingresos suben, pues ahí se equilibran un poco las cosas. Claro, eso lo veo más posible. Proyecto de ley único, grande y bello del presidente, seguramente empezarán a reducirse los impuestos y con eso la gente llevará el cheque a la casa un poquito más abultado. Bueno, eso me parece fantástico. Vamos a hablar de los cambios que se están proponiendo para reducir el costo del seguro médico, porque ese es otro tema súper candente, espinoso, que mirando ahora hacia las elecciones de medio término pudieran ser un factor. ¿Cómo estamos abordando eso a nivel federal? El presidente ha presentado un proyecto del plan de cuidados de salud más ambicioso que hemos tenido en los Estados Unidos, que consiste en mejorar sensiblemente algunos de los problemas que tenemos con lo que está vigente. La verdad es que lo primero que tenemos que hacer, Sandra, es establecer cuánto vale el cuidado médico de las personas. Uno llega a un hospital aquí para cualquier cosa
y nunca le dicen, mire, su prueba de sangre va a costar $35, las aspirinas que le vamos a dar van a salir a $2 cada una. No, uno recibe una cuenta. Es más, uno ni siquiera recibe una cuenta. Cuando uno tiene un seguro, la compañía de seguro recibe una cuenta y uno ni siquiera se entera qué le hicieron y cuánto costaba cada cosa que se hizo, porque los hospitales tienen sus tarifas, qué sé yo, cómo funciona eso, y nadie sabe exactamente cuánto vale nada. Pero sabes que es súper costoso, porque vas a una emergencia y eran $50,000. ¿Cómo? Como si no me hicieron nada, me pusieron un suero. Yo he visto aspirinas de $60. Exacto. Y eso no puede ser así. Pero una vez yo hice un reportaje cuando yo trabajaba en televisión a la Organización de Hospitales de la Florida y hice esa pregunta y jamás realmente me pudieron responder 100% el por qué es eso. Claro, tienes que pagar todos los costos, ¿no? Porque igual estamos pagando la electricidad, la camilla, pero bueno, es demasiado costoso y no tiene sentido para el consumidor normal. Y si ya pudo este gobierno hacer algo que también parecía imposible, que era bajar los precios de las medicinas, tanto las de prescripción como las de venta libre, el presidente ha logrado firmar acuerdos con 14 compañías farmacéuticas de gran envergadura y ya los precios de los medicamentos para los pacientes estadounidenses son más baratos que inclusive algunos de los países menos desarrollados. De manera que todo esto, es decir, lo que importa es tomar la iniciativa, lo que es necesario es que exista la voluntad de hacer estas cosas y ya con este plan, pues, habrá la necesidad de primero, racionalizar los costos. Para empezar, tenemos que conocer qué es realmente, cuánto vale realmente cada servicio que presta un hospital o un seguro médico o cualquier cosa de este tipo. Y después, entonces, comenzar a bajarlos de la misma forma que se ha venido haciendo con los medicamentos, que ha venido funcionando muy bien. Así que ese es el plan. No podemos creer que tenemos un sistema de seguros asequibles cuando tenemos que darle estímulos a la gente y subsidiar por cuenta del dinero de los contribuyentes el servicio que se le está prestando a estos pacientes. Si yo pago por mi seguro, no tengo que estar esperando que me den un subsidio para poderlo pagar. Más bien busquemos la manera de que los hospitales, las entidades médicas, los médicos también, las compañías que prestan servicios relacionados con la medicina, pues sepamos cuánto vale cada uno de esos servicios y podamos pagarlo. El problema en que nos hemos metido a lo largo de todos estos años es que lo que nos interesa es establecer quién paga, sin importarnos cuánto vale lo que tiene que pagar. Jaime, por último, bueno, no sé si tengamos más tiempo después de esta conversación porque es larga. El país, porque esto ha sido bipartidista, el deseo de que se publiquen esos famosos archivos en el caso Epstein. Luego se publicó parte y hubo crítica porque lo hicieron tan rápido que expuso alguna información de las víctimas. Entonces ahora yo sé que el Departamento de Justicia está mirando estos documentos minuciosamente, pero hay críticas de que no han revelado toda la documentación. ¿Qué nos puedes decir sobre el progreso de esta publicación de documentos? A ver, el Departamento de Justicia está haciendo las cosas dentro del marco de lo que establece la ley y la Constitución. El presidente, en lo que tiene que ver con el aspecto político de esto, el presidente ya ha pedido que se dé a conocer todo lo que pues legalmente se puede dar a conocer y buena parte de esa información ya ha sido divulgada. Lo que lamentablemente están buscando ahí es la manera de involucrar al presidente con algo de esto. Claro. Y eso es tiempo perdido. Porque si, mira, Sandra, esos documentos estuvieron en poder de la administración Biden durante los 4 años que duró la administración demócrata previa al presidente Trump. Durante todo ese tiempo al presidente le armaron 95 procesos judiciales utilizando la justicia con fines políticos. ¿Tú crees que si hubiera habido algo que pudiera involucrar al presidente en algún acto irregular con Jeffrey Epstein y con toda esta banda de bandidos que deberían ser penados por la ley hasta el límite, si hubiera algo contra el presidente Trump, ya lo sabríamos. Ya lo hubieran utilizado los demócratas en su contra en la campaña electoral que concluyó en las elecciones del 24. De manera que pues el presidente está tranquilo y no hay no tenemos nada que temer del lado republicano sobre lo que vaya a pasar allí. Por el contrario. Yo digo lo mismo. Mira, la pareja Clinton ni siquiera cumplió con una citación. Eso, iba a ir a eso. Yo digo que suelten la información y si caen los míos, entonces que caigan los míos, pero yo quiero saber la verdad. Entre tanto, tenemos a la pareja de los Clinton que descaradamente no se presentaron ante esta que emitieron, ¿no?, esta citación para que se presentaran ante este comité que está investigando. Entonces yo digo, si tanto piden que se sepa lo que hay, si tanto piden en general que publiquen estos documentos, entonces ¿dónde está también el outrage?
por parte de todos. ¿Dónde está el outrage para que los Clinton hablen sobre lo que saben? Se indignan contra Trump por cualquier cosa, pero están dispuestos a perdonarle lo que sea a Barack Obama, a la pareja Clinton, a Joe Biden, a su hijo Hunter, al que sea. Si es demócrata, pues está cubierto por impunidad, pero si es republicano, aunque no tenga culpa, vamos a condenarlo. Pero ahí estamos hablando especialmente de la prensa, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Sin lugar a duda. Bueno, creo que ya, fíjate, yo sabía que este era el último tema porque el tiempo, increíble lo rápido que se fue. Qué bueno volver a conectar contigo. Me siento que hace tiempo que no conversamos, pero agradezco mucho tu presencia en el programa. Jaime Flores, vocero hispano de Extensión y Comunicaciones del Partido Republicano del país. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandra. Felicidades a toda la audiencia de América Radio. Amén. Hasta la próxima, que sea pronto.